Hola, muy buenas. Bienvenidos a este discipulado cristiano que hemos denominado Construyendo vidas para Cristo. Mi nombre es Sergio Belmonte y con el favor del Señor os emplazo a que me acompañéis en este tema 4 al que hemos denominado Mi relación con los demás. Atrás hemos dejado otros temas que nos han enseñado a relacionarnos de una forma práctica con nuestro Dios y Creador y ahora vamos a centrarnos en cómo mejorar nuestra relación con las personas que nos rodean. Principalmente vamos a ver tres apartados. Un apartado que habla de nuestra relación con la Iglesia, otro apartado que habla de nuestra relación con la familia y otro apartado que habla de nuestra relación con las personas que nos rodean. Así que pedimos la dirección del Señor y os animo a que me acompañéis a lo largo de este tema. Vamos allá. En primer lugar, veremos cómo es el ser humano, según el Señor nos dice. Dice el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Continúa diciendo: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Exhortaos los unos a los otros cada día. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Si nos damos cuenta, hay una serie de textos que están resaltados en rojo. En primer lugar, vemos que no es bueno que el hombre esté solo. Y vemos que la palabra de Dios se centra en las relaciones de los unos con los otros, de manera que podemos llegar a una conclusión, y es que Dios ha hecho al ser humano un ser social con la necesidad de relacionarse unos con otros. Es esencial que conozcamos cómo han de ser estas relaciones, cómo ve Dios nuestras relaciones, cómo edifican nuestras relaciones, y en eso nos vamos a ocupar a lo largo de este tema. Comenzaremos con nuestra relación con la Iglesia, pero para ello hemos de definir qué es la Iglesia. El término que encontramos en el Nuevo Testamento es eclesia, que hace referencia a tres grandes características que definen la palabra. La primera gran característica es que eclesia se refiere a un grupo, una asamblea o una comunidad de personas que se reúnen. Personas que comparten una misma forma de pensar, de sentir, de ver la vida. Se reúnen. En segundo lugar, debe haber un dirigente que tiene una autoridad que las gobierna. Alguien que ocupe el máximo lugar de autoridad y de poder. En tercer lugar, vemos que ha de tener un objetivo común, una razón o un propósito por el cual existir. Eclesia en su origen no era una palabra que se usase exclusivamente en términos religiosos. Es un término que se puede utilizar para el ambiente empresarial, por ejemplo. Una empresa es un grupo de personas o trabajadores que se reúnen, que tienen un jefe o una autoridad que les gobierna, un comité, una asamblea, y tienen un objetivo común, que es que la empresa genere riqueza. Sin embargo, nosotros los cristianos, aun utilizando la misma palabra eclesia, tenemos una serie de connotaciones que nos distinguen del resto de organizaciones que pueden utilizar el término. Si nos centramos en ese grupo, asamblea o comunidad de personas que se reúnen, vamos a ver qué dicen las Sagradas Escrituras. ¿Quién es este grupo? Dice la palabra que a todos los que le recibieron, hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la primera característica para ser parte de este grupo es creer en el nombre de Jesús, es recibirle. La consecuencia derivada de esto es que tenemos el derecho, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos un grupo, somos una asamblea o una comunidad de personas que tienen esta característica. Somos hijos de Dios. También dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos acordamos que la palabra dice que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios y dice también que ahora somos el templo del Espíritu Santo.
Entonces todos los que somos guiados por Él, no estos, nosotros, somos hijos de Dios. En segundo lugar, bueno, vemos que, claro, iglesia no hace referencia a ese lugar físico de reunión, sino a las personas. No es el templo del que está hablando, sino al grupo de personas. En segundo lugar, vemos que en cuanto al dirigente o a la autoridad que les gobierna, las Sagradas Escrituras dicen: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este es el pasaje en el que Jesús está hablando con Pedro y con sus discípulos, y les pregunta: Oye, ¿y vosotros quién decís que soy yo, no? Y los discípulos le responden algunas cosas: eres un profeta, eres tal, pero Pedro le dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Más adelante Jesús le dice: Efectivamente, Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre la verdad de que Él es el Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaría la iglesia. Esa es la verdad de que Jesús es el Señor, es la autoridad, es el dirigente. Pero dice también la palabra, el mismo Pedro está hablando al pueblo judío y le dice que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho su ungido, el Mesías y el Señor, es decir, la autoridad, el dirigente, el que gobierna. Entendemos entonces que el Señor de la Iglesia cristiana, el dirigente y la máxima autoridad, es Jesucristo. En tercer lugar, vemos que la Iglesia también ha de tener un objetivo común, una razón o un propósito por el cual existir. Y aquí encontramos la misión cuádruple de la Iglesia. Por un lado, tenemos la adoración a Dios. Es el primero de los objetivos que tenemos como Iglesia. Dar gracias al Señor por nuestra existencia, por nuestra salvación, por los milagros y maravillas que Él hace en nosotros. Es elevar nuestro agradecimiento a Él y centrarlo en Él. En segundo lugar, vemos la evangelización del mundo perdido. El compartir con los demás las buenas noticias de salvación que Dios compartió con nosotros por medio de Jesús. Esa es la segunda razón por la cual la Iglesia existe. Es la segunda misión. También vemos que la edificación del cuerpo de creyentes, la edificación de la Iglesia, es un objetivo. Y finalmente, las obras de compasión del Padre en el mundo, es decir, hacer buenas obras, ayudar a los demás, a los necesitados, y mostrarles por medio de nuestra compasión que el Padre es bueno con el mundo, incluso aunque el mundo insista en no acercarse a Dios. Estas son las 4 grandes misiones que tenemos como Iglesia. Ahora bien, surge una pregunta. ¿Cómo se ha equipado a la Iglesia para cumplir con estas 4 misiones, con estos 4 objetivos? Bueno, la palabra dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. ¿Dones de qué tipo? Dones ministeriales, por un lado, dones para servicios especiales, como dice Efesios 4:11. A unos constituyó apóstol, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Hasta 5 llamados especiales. Estos son llamados para personas para realizar servicios o trabajos especiales en la Iglesia, especiales por su carga, especiales por su responsabilidad, especiales también por su dificultad. Estos dones no se les da a todos los cristianos, se les da a los cristianos conforme el Espíritu de Dios quiere. Por otro lado, vemos también los dones de servicio, que son para servicios cotidianos. Lo leemos en Romanos 12, 3 al 8, por ejemplo, el profetizar, el enseñar, el exhortar, el administrar, todo lo que tiene que ver con el día a día de la Iglesia para su correcto ordenamiento. Y finalmente tenemos los dones espirituales que se basan en una manifestación sobrenatural, es decir, algo
que normalmente el ojo humano no ve, ni entiende, ni puede explicar. Por ejemplo, las sanidades, una persona que tiene cáncer de repente es sanada por medio de la obra del Espíritu de Dios, a través de la intercesión de los hermanos, la oración, el imponer las manos, el hablar en lenguas también, el entender mensajes en otros idiomas. Esos son dones espirituales que la mente humana no puede explicar, pero que suceden por medio del Espíritu Santo de Dios. Estos dones son los que Dios ha dado para equipar a la Iglesia para que consigan llevar a cabo las 4 misiones de las que hemos hablado anteriormente. Pero la cosa no queda aquí. Hemos de entender también que los dones se le dan a aquellos que han alcanzado la madurez y aquellos para los cuales, por medio del uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nos está diciendo la palabra que usar los dones es lo correcto y usar los dones también nos da madurez. Y Jesús, fijaos que nos dice en Mateo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Los términos que vemos resaltados en rojo no hablan de una sugerencia, no hablan de una opinión personal de Jesús, está mandando a su iglesia. Hemos visto que Él es la cabeza de la misma y Él está mandando de forma imperativa que la iglesia utilice los dones que se le dan. Sanad, limpiad, resucitad, echad, dad. De forma imperativa para que usemos los dones. Esto nos lleva al pensamiento de que somos llamados a la acción y no a vivir la fe de una forma pasiva. A veces pensamos que vamos a recibir dones para no hacer uso de ellos. Yo voy a recibir el llamado al pastorado, o voy a recibir el llamado a la maestría, o voy a recibir el llamado al evangelismo, pero luego voy a estar con ese llamado en casa sin hacer uso de él. Hemos de ejercitar los dones, como dice la palabra, para alcanzar madurez y para dar cumplimiento a ese mandato que el Señor Jesús nos da. En cuanto a la organización de la Iglesia, que también debemos conocerla, vamos a ver los principales modelos de Iglesia que existen, así como los principales modelos de gestión, porque también es importante que conozcamos cómo nos organizamos los cristianos. En primer lugar, vamos a ver que existen 2 tipos de Iglesia: la Iglesia visible y la Iglesia invisible. En cuanto a la Iglesia visible, vamos a hablar de la Iglesia local y la universal. Y en cuanto a la invisible, de la Iglesia histórica. Estos son simples definiciones, pero al final es más sencillo de entender de lo que parece aquí. En cuanto a la Iglesia visible, hablamos de aquellos cristianos que podemos ver con nuestros ojos. Por ejemplo, la Iglesia local es la Iglesia La Roca de Guadalajara. Pero también hay una iglesia denominada Betel, que se ubica en Madrid. La iglesia Betel sería una iglesia local en Madrid. Pero también hay una iglesia cristiana en Colombia denominada El Lugar de Su Presencia. El Lugar de Su Presencia es una iglesia local en Colombia. Juntas, todas ellas, la iglesia de Colombia, la iglesia de Madrid, la iglesia de Guadalajara y todas las iglesias, todas las congregaciones cristianas que haya a lo largo de todo el mundo, es lo que da forma a la Iglesia universal. En cuanto a la Iglesia invisible, decimos que la Iglesia histórica es el conjunto de todos aquellos hermanos, de todos aquellos cristianos que desde los tiempos de Jesús creyeron en Él, reconocieron su señorío, pero que ya, con el paso del tiempo, fallecieron y partieron a la presencia del Señor. Aquí podríamos hablar de Pablo, del apóstol Pedro. Podríamos hablar del etíope, podríamos hablar de todos los cristianos que se han convertido al cristianismo desde que la Iglesia se fundó hasta nuestros días. Ahora bien, en cuanto a la forma de gestionar la Iglesia, podemos hablar de 3 grandes modelos, aunque hay más, pero de 3 grandes modelos principales. El primero es el modelo pastoral. Habla de una iglesia que es dirigida por una familia pastoral, por un matrimonio de pastores.
En segundo lugar, hablamos de un modelo presbiteriano, que es una iglesia dirigida por un consejo de ancianos, un consejo de hermanos sabios, llenos del Espíritu Santo de Dios, formados en las Escrituras y consagrados a Dios. Ellos son los que dirigen o gestionan la iglesia local. También hablamos de un modelo híbrido, un modelo en el que hay una familia pastoral que toma las decisiones principales, apoyados por un consejo o un presbiterio de ancianos que les aconseja o que también les ayuda a dirigir. Por supuesto, todas estas iglesias se dirijan o se gestionen de una u otra forma, se subordinan a la autoridad de Cristo, ya que la cabeza de la iglesia es Cristo. Ahora bien, el Señor Jesús antes de partir nos dejó dos ordenanzas en cuanto a nuestra relación con la iglesia también. La primera de ellas tiene que ver con el bautismo en aguas. Ahí podemos ver un gráfico bastante instructivo en el significado simbólico del bautismo del creyente con la identificación de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. En primer lugar, y aunque el bautismo es un tema bastante más amplio, aquí simplemente vamos a tocar los aspectos más principales, lo más generalista, hablamos de que el bautismo de Jesús es el cumplimiento de un mandato. Cuando Jesús establece la gran comisión, dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio y bautizándolos en el nombre de Jesucristo, ¿no? Bautizándolos habla de una forma imperativa también, es un mandato que Jesús nos da. En segundo lugar, vemos que es el testimonio público de nuestra fe interna. Yo he creído a Jesús, yo le acepto como mi Señor, como mi Salvador, de una forma interna por medio de la fe, y quiero hacer público esa fe que hay en mí. En tercer lugar, vemos que es un acto de identificación con Jesús. Si Jesús murió, yo muero a mi vieja vida. Si Jesús fue sepultado, yo dejo mi vieja vida ahí, bajo el agua, y si Jesús fue resucitado, yo salgo del agua como una nueva criatura. Me identifico con Jesús. También es el acto de incorporación a la iglesia local. Jesús, bueno, y este sería el quinto punto, marca el inicio del ministerio cristiano. Cuando Jesús se bautizó, y después de la tentación en el desierto por parte de Satanás, vemos que Jesús comienza el Sermón del Monte. Es el inicio de la iglesia, ¿no? Es el inicio en el que Jesús da por comienzo su ministerio y las personas empiezan a seguirle. Hemos de considerar que el bautismo por sí mismo no salva. El hecho de ser bautizado no nos lleva al cielo. Es la fe en Jesús, nuestro Señor y Salvador, y es una vida transformada la que da testimonio de que nuestra fe era sincera. Una persona puede bautizarse y seguir viviendo como una persona inmoral, una persona incrédula. Por consiguiente, bautizar a las personas no salva por sí mismo, aunque sí es un acto de obediencia para aquellas personas que sí creyeron de forma genuina. Esto es una advertencia también a las malas prácticas que se han realizado en otras religiones, por ejemplo, el bautismo de los niños. La Iglesia Católica tiene la costumbre de bautizar a los niños como una forma de protegerles de la condenación, protegerles del pecado, porque dicen que el bautismo tiene cierto poder protector sobre el pecado y sobre la muerte de las personas. Sin embargo, las Escrituras no dicen que se hayan de bautizar a los niños precisamente por esto, porque el bautismo tiene una simbología relacionada con el arrepentimiento de pecados y con la fe genuina. Y un niño, un bebé, ni tiene conciencia de pecado original, ni tiene identificación con absolutamente nadie por medio de la fe. Entonces, concluimos que el bautismo no salva por sí mismo. Los judíos no tenían la práctica de bautizar a los niños. La Iglesia primitiva bautizaba a personas adultas, conscientes de su pecado y arrepentidas del mismo. La siguiente advertencia es que el bautismo no debe demorarse voluntariamente. Hay muchas personas que han decidido
seguir a Jesús como discípulos de él, pero se resisten al bautismo por alguna razón. Quizá porque tienen temor de que sus vidas se compliquen o por alguna otra circunstancia y demoran la decisión de bautizarse. Como vemos, el bautismo es un mandato y hay que tratar de obedecerlo tan pronto como sea posible. La segunda ordenanza que tiene la Iglesia es la Cena del Señor. Cuando Jesús se marchó, antes de marcharse, nos dio la ordenanza de que compartiésemos la Cena del Señor entre los hermanos. Hemos de entender que la Cena del Señor simboliza el pacto entre Jesús y su Iglesia. Es el nuevo pacto que deja atrás el viejo y que hace referencia a ese contrato, a ese compromiso entre nosotros los creyentes y Jesús, el Señor de los creyentes. Por supuesto, Él nunca falla en cumplir su compromiso con nosotros. Somos nosotros los que necesitamos recordar que ese pacto sigue vigente y las consecuencias y las directrices que hemos de poner en práctica. Es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz. En tiempos como los de hoy, en los que se banaliza todo y en los que se habla de una forma muy sencilla y simplista de las cosas, si no tuviésemos simbologías como la Cena del Señor, esta ordenanza, pronto nos olvidaríamos del verdadero significado de lo que Cristo hizo en la cruz, del verdadero valor. Dejaríamos de tomar y participar en las actividades de la Iglesia sin esa solemnidad que requiere, ¿no? Obviamente es un acto de obediencia, puesto que Jesús nos dijo que participásemos en ella. También es un acto que promueve la santidad personal y eclesiástica. ¿Por qué? Porque participar en la Cena del Señor lleva una serie de implicaciones en la que debemos de tomarnos seriamente nuestra vida cristiana. No podemos participar en la Cena del Señor si vivimos de una forma inmoral, porque sería lo mismo que estar pisoteando el sacrificio de Jesús y el pacto que hicimos con Él. De manera que cuando nos apartamos de la inmoralidad, cuando nos autoevaluamos y nos consagramos al Señor, estamos promoviendo nuestra santidad personal. Y cuando el resto de mis hermanos hace lo mismo, estamos promoviendo la santidad de toda la Iglesia. En quinto lugar, hemos de ver que la Cena del Señor ha de tomarse con seriedad una vez que autoevaluamos nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo decía que aquellos que toman la Cena del Señor indignamente, juicio comen y beben para sí. Y que hay muchas personas enfermas y con diferentes dificultades que estaban tomando con indignidad la Cena del Señor y que sufrían las consecuencias de esa indignidad. Por eso los cristianos hemos de tomar la Cena del Señor una vez que nos hemos autoevaluado, una vez que nos hemos arrepentido y una vez que hemos enderezado nuestros pasos. Por supuesto, no debe tomarse indignamente si hay vida de pecado, tal y como hemos comentado anteriormente. Por supuesto, no es algo mágico que nos haga especiales. El vino es vino, el pan es pan, simplemente simboliza lo que Jesús hizo. No es una varita mágica, no nos convierte en nadie con superpoderes, simplemente nos humilla y nos recuerda lo que Jesús hizo en la cruz por amor a nosotros. En cuanto a mi relación con la familia, y aunque siempre son temas un tanto controversiales, sobre todo en los tiempos que corren, es necesario que hablemos de los diferentes roles que ocupamos los cristianos dentro de la familia. El rol de esposo, el rol de esposa, el rol de hijos, el rol de padres, cómo llevar todas estas cosas. ¿Qué dicen las escrituras de todas estas cosas? ¿Cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos? En primer lugar, ¿qué dice la palabra acerca del marido? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un versículo muy bonito, pero es un versículo que tiene detrás un significado bastante amplio. Amad a nuestras mujeres es algo que se nos pide y es algo que incluso puede ser deseable para todos nosotros. Pero la forma en la que hemos de amar a nuestras mujeres
es la misma que como Jesús amó a su iglesia. Y dice que Cristo amó a su iglesia entregándose a sí mismo por ella. ¿Y cómo se entregó? Hasta la muerte si fuera preciso. Así es como hemos de entregarnos nosotros. Morir a nuestro egoísmo si fuese necesario para amar a las mujeres que Dios nos dio. En segundo lugar dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Por desgracia, a veces los hombres tenemos un trato rudo entre nosotros, un trato que entre nosotros suele ser normal, que no hiere nuestros corazones, pero que cambia mucho cuando se trata del trato hacia la mujer. Darle un trato áspero a una mujer puede herirla porque ella está hecha de otro material, por decirlo de alguna forma. Ellas son diferentes a nosotros y se pueden sentir heridas si somos ásperos con ellas. Dice el siguiente pasaje, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y aquí podemos concluir una serie de cosas. En primer lugar, hemos de vivir con ellas con sabiduría. No hemos de ser hombres necios, hemos de formarnos en sabiduría, crecer en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia. Dar honor a la mujer como a vaso frágil, como comentaba antes. Tratarlas como ese vaso especial, como ese tesoro especial, que si tratas de forma áspera puede fragilizarse, puede romperse. Tratar bien sus emociones, sus sentimientos. Habla de que somos coherederas de la gracia de la vida. No está diciendo que de cara a la salvación nosotros seamos más salvos que ellas, somos coherederos de la gracia, es decir, igualmente herederos, igualmente bendecidos con la salvación que Dios nos da. En conclusión, debemos ejercer un buen liderazgo. Debemos ser nosotros los que mostremos un buen ejemplo para que ellas puedan seguirnos. Debemos ejercer un buen servicio, un servicio centrado en el amor hacia ella, el amor hacia nuestro matrimonio y la construcción de nuestra familia. Ejercer la sabiduría en el hogar, pensar primero en lo que es necesario antes que en lo que apetece. Ejercer un sacerdocio responsable. Nosotros los cristianos somos, los hombres, somos los sacerdotes del hogar. El primer sacerdote del hogar es el hombre y es al hombre al que Dios pedirá primeras responsabilidades sobre cómo se está ejerciendo ese sacerdocio. Estar dispuestos al autosacrificio. Así como Jesús murió por su iglesia, nosotros hemos de estar dispuestos a morir a nuestro egoísmo y a todo lo demás. Por supuesto, cuidamos el trato personal, como hemos comentado anteriormente. En cuanto a las mujeres, hay una serie de versículos que hablan acerca de las características que han de tener. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es esencial que la mujer respete a su marido, porque el hombre que no se siente respetado es un hombre que carece de autoestima, de autoconcepto, que tiene una moral bastante baja, decaída, porque necesita del respeto de su mujer. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por medio de la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Más adelante hablaremos de esto para que quede un poquito más claro, pero habla de una sujeción. Una sujeción no tiene que ver con la tiranía, una sujeción a un tirano, sino una subordinación en cuanto a responsabilidades, en cuanto a roles. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Estamos hablando de un pasaje en el que Dalila presionaba continuamente a Sansón para que le revelase el secreto del don que Dios le había dado. Sansón no tenía la necesidad ni la obligación de decirle absolutamente nada, pero Dalila le importunaba día tras día y le presionaba, de tal manera que Sansón estaba agotado de tanta presión y de tanta angustia a la cual
ella les sometía. A veces puede suceder que las palabras de una mujer pueden resultar en presión constante, de forma que el hombre ceda a cosas que no debe hacer. Como por ejemplo el ejemplo de Sansón. Él nunca debió decirle a Dalila cuál era el secreto de su fuerza, pero cedió a la presión y el resultado para él fue crítico, fue catastrófico. Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Este es uno de los pasajes más controversiales de hoy en día, sobre todo por la actual o la aparente lucha de sexos que parece haber en el mundo, o que se parece estar promoviendo en el mundo. Aquí no está diciendo Pablo que la mujer esté en silencio y que no tiene derecho a decir absolutamente nada. Hemos de pensar en cómo era el contexto de cuando Pablo está diciendo esto. Muchos piensan que la Biblia, las escrituras son machistas, con pasajes como este, pero nada más lejos de la realidad. La Biblia es bastante abierta en el sentido de dar derechos y libertades a la mujer, de dar reconocimiento a la mujer. En cuanto al servicio, reconoce que las mujeres pueden servir en puestos también de autoridad, en puestos también de responsabilidad, como lo tienen los hombres. Pero aquí está hablando, Pablo está hablando a una iglesia dentro de un contexto judío, dentro de un contexto bastante machista en ese momento, en el que las mujeres no podían aprender las sagradas escrituras, sino solamente lo que el hombre les enseñaba en casa. Ellas no podían hablar, no podían asistir ni siquiera a las sinagogas, no podían hacer absolutamente nada. Sin embargo, el cristianismo les abre la oportunidad de relacionarse con Dios, les abre la oportunidad de asistir a las reuniones y de hablar. El problema estaba en que la mujer acababa de recibir ese regalo, pero claro, aún carecía de ese conocimiento y de esa sabiduría espiritual para comportarse como debía hacerlo en una reunión espiritual, en una reunión de una iglesia, de una sinagoga. Por eso decía que las mujeres debían estar en silencio, las mujeres no podían enseñar porque aún no habían sido instruidas. Aunque vemos que más adelante hay mujeres que sí tienen puestos de bastante responsabilidad, como Priscila o esas hijas de profetisas de las que nos habla el libro de Hechos también, etc. Aquí vemos también un principio bastante importante, que es un principio de autoridad en el hogar, en el matrimonio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Es un principio de autoridad. Primero la autoridad del hombre, después la autoridad de la mujer, precisamente en base a estos dos principios, que el hombre fue formado primero y después la mujer, y que fue la mujer la que incurrió en pecado en primer lugar. Hay una subordinación espiritual en este sentido, puesto que el hombre fue formado primero, el hombre es el que ocupa la autoridad espiritual en casa, y puesto que Eva es la mujer, la que fue engañada primero, la que pecó en primer lugar, la que incurrió en transgresión, sigue subordinándose a la autoridad del hombre. De hecho, hay otros pasajes que hablan un poco más de este asunto, como por ejemplo, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta parte final, tu deseo será para tu marido, nos habla que originalmente Eva tenía un deseo de dominancia. El término deseo habla de dominio en el original, en el lenguaje original. Muestra un deseo de dominio de Eva hacia Adán, queriendo saltarse de alguna forma el orden establecido por Dios. Eva quería dominar sobre su marido. Pero el juicio que Dios decreta después del pecado, recordamos que pecaron los tres. Satanás pecó por engañar a la humanidad. Adán y Eva pecaron también al desobedecer a Dios. Y Dios emite un juicio para cada uno de los tres.
En particular, a la mujer le dice esta parte: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. El hombre será el que ejerza el dominio sobre ti, tal y como fue en el origen. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Este es un pasaje también esencial que nos habla del tremendo valor que tiene la mujer que con sabiduría construye un hogar donde el amor reina. En conclusión, hemos de considerar que la esposa debe respetar el liderazgo de su esposo, que debe tener una conducta casta y respetuosa. Eso es lo que ha de hacer la característica. La gente, cuando la vea por la calle o en casa o en la iglesia o en cualquier lugar donde ella vaya, ha de ver que tiene una conducta propia, un carácter amable y que se le respeta por ello. Más allá, como decía Pablo, de los peinados ostentosos, de las joyas o de las vestiduras. Quiere decir que lo primero que el hombre o la mujer vean de esa mujer, lo que más llame su atención no sea lo que lleva puesto, sino la conducta, el carácter de una mujer sabia que edifica su hogar. La esposa debe morir también a su deseo de ejercer dominio sobre el hombre. Debe respetar al hombre y debe también respetar las decisiones del hombre si es que no hay un acuerdo. Cuando se han de tomar unas decisiones en matrimonio, siempre hay que buscar el consenso. Siempre es bueno que el hombre escuche el consejo de la mujer. Pero es importante que en caso de que haya que tomar una decisión y en caso de que no haya consenso, la mujer respete ese liderazgo y sea el hombre el que tome la decisión. Por supuesto, la mujer, cuando respeta el liderazgo del esposo delante del Señor, está en paz, está libre de culpa. Si el hombre ha sido egoísta a la hora de tomar la decisión y no fue sabio, Dios pedirá también cuentas al hombre por su mala decisión. La mujer ha de aportar sabiduría al hogar y buen consejo al marido, como hemos hablado anteriormente. No presionarle indebidamente para que el esposo haga lo que ella quiere y ejercer una buena crianza de los hijos. Es importante que la mujer aporte en el hogar una buena imagen de feminidad de cómo ha de ser una mujer. También es importante que el hombre ejerza una imagen de masculinidad a los hijos también. En cuanto a los padres, vamos a ver unos pasajes que dejan bastante claro. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes. Estas palabras las escribe Moisés, recordando a los padres, recordando que la ley de Dios ha de estar constantemente presente en sus vidas, que son ellos los que tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos. Como dice aquí, repetirás a tus hijos y les hablarás de la ley de Dios estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y aún continúa diciendo, las atarás a tu cuello, las pondrás en los dinteles de tus puertas. O sea, saturarás tu vida y la vida de tus hijos de la palabra de Dios para enseñarles los caminos de Dios. Dice también el proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es importante enseñar al niño los caminos de Dios, porque siempre serán semillas que aun cuando sea viejo podrán dar fruto para una vida moral, una vida que agrade a Dios. En tercer lugar dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Firmeza en cuanto a la amonestación, en cuanto a lo que es pecado y lo que no es pecado, no es permisividad, no se deben permitir las transgresiones, los pecados, se ha de hablar las cosas como han de ser, como dice la palabra que son, pero también nos llama a no desalentar a los hijos, no confrontarlos de una forma directa, de manera que nos vean como un enemigo. Ellos deben ver a los padres como una autoridad que les cría, que les disciplina, que les amonesta,
que está también con ellos, que les da amor, que les cuida, etc. etc. Vemos, aunque este es el Código Civil español, vemos un artículo interesante que nos habla un poco también de los deberes de los padres hacia los hijos y que puede enseñarnos de una forma práctica también a algunos de nuestros cometidos, como por ejemplo velar por los niños, acompañarles, alimentarles, proporcionarles una adecuada formación escolar, educarles, corregirles moderadamente y cuando la situación lo requiera. Además, los padres tienen la obligación de representarlos y de administrar sus bienes. Todo esto que hemos visto hasta aquí nos lleva a una serie de conclusiones. En primer lugar, los padres deben instruir a los hijos en los caminos del Señor. La Iglesia simplemente es una ayuda. La instrucción que la Iglesia da a los hijos en forma de escuela dominical o grupos específicos, niños, de adolescentes, de jóvenes, son ayudas que la Iglesia da a los niños en particular, pero la verdadera responsabilidad de la formación espiritual de los niños es los padres. En segundo lugar, vemos que los padres deben velar con responsabilidad por el desarrollo espiritual de los hijos. No es simplemente qué tal va todo, sino velar diariamente cómo están nuestros hijos, cómo están creciendo, cuáles son sus carencias, qué necesitan, qué puedo ayudarles, etc, etc. Proveer para sus necesidades físicas y espirituales todo lo que necesiten, obviamente, comida, alimento, etc. Cuidar de ellos y de los bienes que posean, corregirles y disciplinarles cuando sea necesario, por supuesto, sin abusos. Y no delegar todo esto que hemos visto en la Iglesia. No olvidarnos de que la Iglesia es un apoyo. En cuanto a los hijos, dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos deben obedecer en el Señor a los padres, porque esto es lo que honra a Dios y también honra a los padres. Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Esto es lo que dice el Código Civil español. Pero también me pareció interesante que pudiéramos echarle un vistazo. Continúa diciendo que los hijos deben contribuir equitativamente, es decir, todos los hijos por igual, en la medida de las posibilidades, al levantamiento de las cargas familiares mientras convivan con ella. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si los padres, por ejemplo, están trabajando los dos, y más en los tiempos de hoy en día en el que la mayoría de familias trabajan los dos, los niños deben tener la responsabilidad de hacer las camas, o limpiar, o ordenar, o cocinar, o hacer aquellas cosas que puedan hacer, dependiendo del hogar, o sea, dependiendo de la edad y dependiendo de la formación que cada uno de ellos tenga, hacer aquellas cosas que puedan contribuir a que las cargas se lleven entre todos. En resumen, los hijos deben temer al Señor y apartarse del mal, respetar al Señor, respetar a los padres, honrarles, obedecerles y ayudar con las necesidades de casa sin descuidar las responsabilidades que cada uno de ellos tiene, los estudios, la iglesia, etc. El principal trabajo de los hijos a medida que van creciendo son los estudios. Los hijos tienen la obligación también de aprobar todos los estudios, centrarse en los estudios y aprobar todos los estudios, junto con las cosas que acabamos de mencionar. Situaciones especiales en las familias. En primer lugar, ¿cómo debemos comportarnos si acabas de conocer a Dios y ahora eres creyente, pero tu familia no lo es? En primer lugar, debes amarlos como Cristo te ha amado a ti y no te rechazo. Debes amarles. El amor es la base de nuestras relaciones. Y en segundo lugar, darles un buen testimonio de lo que Cristo está haciendo en ti. A través de estas dos cosas, con el tiempo, les darás testimonio y les ganarás para Cristo. Ahora, siguiente situación. Si vives en pareja, o lo que se conoce hoy en día como unión libre. Bueno, pueden haber dos casos. Los dos se convierten o solo uno se convierte.
Si los dos se convierten o solamente uno se convierte, pero hay conflictos cotidianos, conflictos normales, de una convivencia normal, de algún tipo de enfado eh, temporal, lo mejor que deben hacer es casarse para dejar de vivir en fornicación y seguir dando buen testimonio a la otra persona. Imaginémonos el caso, sería lo mejor casarse en este caso. Ahora, si solo uno se convierte, pero los conflictos son muy graves, hay abusos, hay faltas de respeto serias, hay incluso agresiones y demás, debe buscarse consejo, debe buscarse ayuda, o a los pastores o a líderes de algún grupo que puedan aconsejar, que estén formados para tal fin. Y en este caso hay dos direcciones. Si todas las cosas salen bien, casarse para dejar la fornicación, o si las cosas no van bien, dejar la relación porque a paz nos llamó el Señor. En tercer lugar, en cuanto a la relación con las personas del entorno, hemos de ver y tener claro que todas nuestras relaciones con los demás deben basarse en dos premisas. La primera premisa es que tenemos la necesidad de evangelizarles, compartir el Evangelio de Jesucristo con ellos. Y la segunda premisa es que debemos darles un buen testimonio de nuestra vida personal, de nuestra relación personal con Jesús. Ambos están interrelacionados, de manera que nuestro buen comportamiento público es una forma de evangelismo, a la vez que el evangelismo se nutre de un buen testimonio personal. Las dos cosas se relacionan. Francisco de Asís decía: predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Es decir, nuestra manera de vivir simple y llanamente ya es una forma de dar testimonio público de nuestra fe. Y si esto no fuera suficiente, entonces podemos utilizar las palabras para compartir el Evangelio. En cuanto al enfoque basado en la necesidad de dar un buen testimonio, debemos recordar que la Biblia dice que somos la sal y la luz. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así que por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Nosotros somos llamados a preservar, así como hacía la sal, preservar la moralidad de Dios en medio de un mundo corrupto e inmoral. Debemos mostrar una forma de vivir diferente y no escondernos. Llevar una vida pública de buen testimonio que pueda servir a los demás para conocer que Dios está detrás de los cambios que hay en nuestra vida. Las personas deben ver en nosotros una buena relación con Dios. Que para nosotros es importante una relación con Dios. Han de ver una transformación en nuestra manera de vivir, cómo vestimos, cómo hablamos, nuestros hábitos, las metas, objetivos que tenemos. No vestimos de una manera provocativa ni sensual, no hablamos palabras soeces por nuestra boca, no decimos palabras malsonantes. Nuestros hábitos no son pecaminosos, no nos damos a la pornografía, a la bebida, a otra serie de hábitos como drogas o etc. Nuestros objetivos no se basan en la vanidad de este mundo, en las posesiones, etc., sino que hay una transformación de nuestra manera de vivir. Hay un corazón compasivo hacia los necesitados. Mostramos una inclinación a satisfacer las necesidades de la gente que nos rodea. Y hay un trato cercano, correcto y disponible. Los cristianos debemos mostrarnos cercanos, debemos tener un trato correcto y debemos mostrarnos disponibles para siempre en las personas que estén a nuestro alrededor y tengan una necesidad. En segundo lugar, en cuanto a la necesidad de evangelizarles, vemos la gran comisión que Jesús nos da. Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y haced discípulos, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La gran comisión, ir, predicar, hacer discípulos, bautizarles, enseñarles. Esa es la necesidad que tiene el mundo de conocer a Jesús. Necesita que vayamos por todo el mundo, que compartamos esa buena noticia de la salvación que Dios nos da, que hagamos discípulos enseñándoles todas las cosas, el amor de Cristo, bautizándolos para que se identifiquen con Él y enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos mandó. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios. Los cristianos somos embajadores. Dependemos de una autoridad, pero somos sus representantes. Tenemos la autoridad de hablarles, de compartirles el Evangelio y de atraerles al Evangelio, pidiéndole a esta humanidad que se reconcilie con Dios. En resumen, vemos que Dios desea difundir el Evangelio de Jesucristo, hacerlo llegar hasta los confines del mundo, allá donde haya una persona, allá llevarlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere atraer a las personas a Él. ¿Para qué? Para salvarles, porque sabe que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él quiere la salvación de la humanidad. Y para ello quiere usar a sus hijos, para salvarles, para llevarles el Evangelio de Jesús, para que las personas puedan ser salvas por medio de la fe en Él. Bien, pues hemos llegado al final de este tema. Sé que ha sido un tema bastante extenso, pero ya vamos aumentando un poquito la profundidad de los asuntos de los que hablamos y es importante pues tocar todas las cosas dejándonos lo menos posible en el tintero. Espero que os haya sido de bendición. Si lo consideras útil, puedes compartirlo con otros hermanos y con la ayuda y la bendición del Señor os emplazo a la semana siguiente para que comencemos el volumen 2 de Construyendo Vidas para Cristo. Un abrazo en el Señor para todos. Que Dios os bendiga.